Hola, bienvenidos a Fisioterapia Online. En esta ocasión os vamos a hablar de la tendinitis del tibial posterior, una patología que puede ser realmente muy molesta y muy rebelde al tratamiento. Vamos a ver en qué consiste esta patología y os vamos a hablar primero de un poco de este músculo tibial posterior. Bien, el tibial posterior tiene como origen la cara posterior de la tibia y el peroné y la membrana que separa estos músculos, estos huesos, perdón, y se inserta justo ya en el pie, en unos huesos pequeños que son parte de los metatarsianos, en el escafoides, en la primera y en la segunda cuña, y en el segundo, tercer y cuarto metatarsiano, ¿vale? Las inserciones pueden ser un poquito diferentes porque es un músculo que tiene sí diferentes expansiones. Como podéis ver aquí, tiene una inserción así en expansión, ¿de acuerdo? No es en un tendoncillo común, sino que tiende a abarcar diferentes zonas. Su función: flexión plantar, es decir, lleva el pie, como podríamos ver aquí en el esquema, el músculo es este, que viene aquí, luego pasa por debajo y se viene a insertar en diferentes músculos, en diferentes huesos que veremos ahí, y lo que hace es llevar el pie hacia abajo, como viene desde aquí, lleva el pie hacia ahí y también lo trae hacia adentro, ¿de acuerdo? Esa sería su función si lo dejásemos libre, pero la cuestión es que este músculo casi siempre trabaja con el pie apoyado y con el pie apoyado tiene unas funciones realmente importantes, como son sustento del arco plantar, por su forma ayuda a que ese arco se levante, a que no nos caiga. De hecho, las personas que tienen un déficit ahí tienen este arco caído. Este músculo ayuda a levantar este arco y además, durante la marcha y la carrera, hace un efecto de empuje y después de amortiguación en la caída, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es muy importante. Hay que tener en cuenta una cosa, un aspecto importante que lo veremos ahora en el esquema. Este músculo tiene una vaina sinovial. Como pasa por este canal estrecho, viene recubierto por unas vainas que llevan un líquido para que sea eso lo que roce, lo que vaya haciendo el movimiento en su flexión-extensión y no sea propio tendón el que vaya haciendo el movimiento. Eso es una característica propia de los músculos que pasan por canales estrechos. Recordad que tiene esa vaina que va a ser muchas veces lo que se inflame, ¿de acuerdo? Bien, para que veamos un poquito cómo es el músculo, lo vamos a ver aquí un poquito en este esquema que teníamos aquí. ¿Veis? Aquí el músculo se originaría aquí en la parte posterior de la tibia, el peroné, y en esta membrana, viene por la parte interna, ¿de acuerdo? Esta sería la parte interna, viene por la parte interna, aquí en esta zona ya es una zona tendinosa, pasa por ese canal estrecho y se vendría a insertar en el escafoides, en las cuñas por esta parte inferior y en algunos de los metas, ¿vale? Vendría aquí, ¿vale? Para localizar el tendón lo podemos hacer fácilmente. Si nos ponemos sentados en una silla y hacemos esa función de llevar el pie hacia abajo y hacia arriba, enseguida veríamos el tendón y nos fijaremos también cómo se aumenta el arco, ¿veis? Yo tengo el pie ahí, eso es, y si activo el músculo llevando el pie hacia abajo y ahí, veis que el arco se amplía más y podemos ver fácilmente el tendón, cómo pasa por detrás. Bien, ¿qué es lo que causa la tendinitis de este músculo? Entre otras cosas, un sobreuso del músculo. Corredores de largas distancias, de dar cuenta que ese músculo lo que hace es ayudar a otros músculos como el gemelo y el sóleo a hacer una flexión y el empuje, y además amortiguar, teniendo en cuenta que este músculo además es más débil y que si tenemos una tendencia a llevar el pie hacia adentro, va a sufrir. Ahí por eso viene la deficiencia de la pisada. Esta deficiencia de la pisada, o pie pronado, es decir, pie caído hacia adentro, va a hacer que este músculo esté trabajando en una posición que no le conviene. El sobrepeso, esto es evidente, si tenemos un peso demasiado excesivo que sobrepase nuestro peso ideal por muchos kilos, esa va a ser una causa de sobrecarga del músculo, así como de otras partes del cuerpo. Debilidad, esto viene un poco relacionado con la deficiencia de pisada. Si tenemos una debilidad de este músculo y le metemos una carga excesiva, por supuesto se va a quejar y nos va a indicar que no está trabajando correctamente, puede desarrollar esta tendinitis. Y la presencia de puntos gatillo de sobrecarga del músculo van a provocar un exceso de tensión sobre el tendón que pueda provocar esta patología. Bien, esta patología de tendinitis empezará muchas veces por una inflamación de la vaina sinovial
y puede terminar con el deterioro del tendón. ¿Cuáles son los síntomas de esta tendinitis? ¿Cómo la vamos a localizar? ¿Cómo podemos darnos cuenta que la padecemos? Notaremos un dolor en la parte interna de la pierna, en la zona esa que he marcado por donde va el músculo, en esta parte interna. Se nos puede notar inflamación en la zona. Vamos a notar que somos incapaces de realizar ese movimiento de llevar el tobillo hacia abajo y hacia arriba, hacia abajo y hacia adentro, sin dolor. Nos va a costar caminar, cada vez que apoyemos el pie nos va a doler. Vamos a tener una impotencia funcional. Y por último, como decía, podemos tener un deterioro del tendón en una fase más avanzada, incluso puede producirse una rotura, ¿de acuerdo? Bien. ¿Cuál es el tratamiento de esta patología desde la fisioterapia? Desde la fisioterapia. Bueno, en una fase inicial tenemos que intentar quitar tensión al tendón. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mediante técnicas de terapia manual, estiramientos, masaje, estiramiento posisométrico, diferentes técnicas manuales de descarga del músculo para intentar que evite que continúe ese tirón fuerte sobre el tendón, ¿de acuerdo? Podemos utilizar otras técnicas invasivas, que lo he puesto en tercer lugar. La punción seca para desactivar los puntos gatillo. La EPI es una técnica ya directa sobre el tendón para intentar mejorar su trofismo, su funcionamiento. Y también podemos utilizar técnicas más propias de la podología, como la utilización de plantillas, de vendajes funcionales que hagan que este músculo no tenga que trabajar tanto, que no caiga hacia adentro, que tenga una mejor posición y después de pase un tiempo consiga relajarse y recuperar esa tendinitis. Tened en cuenta que la tendinitis al final es un proceso, un intento fallido del organismo por recuperar una estructura. Está intentando recuperarla, fracasa en este intento y por lo tanto se provoca un proceso de inflamación cronificado y continuo. Entonces, nuestra labor es facilitar al cuerpo este proceso de recuperación, que muchas veces es dificultoso. Pero lo que realmente tiene éxito en esta patología es la prevención. Si somos deportistas, corredores, si tenemos sobrepeso, si notamos que empezamos a tener pequeñas molestias en esa zona de la parte interna del pie, lo que tenemos que hacer es facilitar que nuestro músculo se relaje antes de que empiece esa patología. Por lo tanto, prevención es lo más importante. ¿Cómo lo vamos a hacer aparte de ejercicios y de este intento? Control de la carga del entrenamiento. Tenemos que tener un profesional como un licenciado en técnica en actividad física deportiva que nos ayude a realizar un correcto entrenamiento. Muchas veces miramos por ahí y pensamos que estamos entrenando muy bien, tenemos mucha ansia en correr 5 maratones al mes y quizás eso no nos conviene. Quizás un profesional nos puede ayudar a controlar esa carga de entrenamiento. Control del peso y el ejercicio habitual. Si tienes mucho peso y además no haces nunca ejercicio, el día que hagas una caminata un poco larga, has sobrepasado el límite de resistencia de ese músculo. Por lo tanto, el ejercicio habitual, la buena alimentación, el control del peso, nos ayudará a evitar esta patología. Dices, ¿cómo ha podido salir una tendinitis del tibial posterior si solo he andado de aquí a la playa en verano? Precisamente con las chancletas, que no me sujetan nada al arco interno del pie. Pues porque durante el resto del año no haces nada. No haces nada, entonces a nada que hagas ya has sobrepasado el límite. El ejercicio hay que hacerlo diariamente. No hace falta que ser un gran competidor, simplemente realizar ejercicio físico continuado y cuidarte. Estiramientos. Realizar estiramientos es una cosa que tenemos que hacer todos y no solamente cuando estemos mal. Es conveniente hacerlo siempre. Así que no es descabellado ir a tu fisioterapeuta para que te enseñe a estirar correctamente y que tú seas capaz y tú seas responsable de tu propia salud. Ten en cuenta que tú eres el primer responsable. El fisioterapeuta, su labor es enseñarte y ayudarte, pero tú eres el que tiene que pensar cómo cuidarte. Pues se pueden realizar ejercicios de fortalecimiento, en los que ahora haremos algunos, para personas que necesiten un trabajo continuado de este músculo por su profesión o por su práctica deportiva. Pues parte del entrenamiento físico de los corredores, por ejemplo, podría ser ejercicios de tonificación y fortalecimiento de este músculo. Y por último, ejercicios de control motor.
Ejercicios que nos ayuden a controlar esa caída del pie durante la marcha. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo realizaríamos algunos de esos ejercicios. Vamos a hacer ejercicios sencillos, simplemente para una primera aproximación. Bien, el primer ejercicio que vamos a hacer va a ser un ejercicio de tonificación. Me voy a poner así el pantalón en plan pirata para que se vea bien el pie. Y vamos a realizar este primer ejercicio. Vamos a colocar 2 esparadrapos o cualquier elemento que nos sirva para marcar un recorrido, una especie de V así con unos grados, una angulación aproximada a esta que veis aquí, y ponemos el talón en el medio. ¿De acuerdo? El ejercicio que vamos a realizar va a ser el siguiente. Vamos a intentar aumentar el arco llevando el pie, ¿veis? Como intentar llevar el pie hacia adentro, este gesto, y después vamos a llevar, eso es, el tobillo hacia la otra posición y relajaremos. ¿De acuerdo? Creo arco y llevo el pie hacia allá. Este movimiento se hace a través de una rotación de la rodilla. No se hace eso, es una rotación de la rodilla. No es con la cadera. Se hace un movimiento leve ahí, con la rodilla. ¿De acuerdo? Creo arco y voy hacia adentro. Descanso. Vuelvo a la posición inicial. Creo un poquito de arco hacia adentro. Descanso, posición inicial, ¿de acuerdo? Esto podemos repetir, empezaremos con 8 repeticiones, por ejemplo, en 3 series, con un descanso de unos 30 segundos entre cada serie, y puede ser suficiente con realizarlo un par de veces a la semana, en personas que necesiten una sobresolicitación de este músculo. Bien, y ahora vamos a realizar un ejercicio de control motor. Bien, por ejemplo, ¿cómo lo podríamos hacer? Vamos a colocar el pie ahí apoyado, ahí, perfecto, en el suelo, ¿vale? Y vamos a colocarnos en una posición que cree un poco de desequilibrio. Entonces, ¿cómo lo haremos? Podemos hacer que el pie de atrás esté un poquito con un apoyo solamente con la punta de los dedos, con lo cual estoy más en desequilibrio. Y veis que ahí tengo arco, ¿no? Habrá personas que notan que se les cae mucho el pie, pues tienen que hacer una intención de mantener ese arco elevado. No hace falta que sea exagerado. Yo quizás tengo la suerte de que tengo esa capacidad buena. Hay gente que simplemente con crear un poquito puede ser suficiente. Y ahora voy a crear un desequilibrio a través de mis manos con un movimiento rítmico, corto, que haga que el pie necesite activarse para estabilizar. Haré este movimiento y ahí veis que se provoca un movimiento que tengo que controlar. Cuanto más lo controle, más estaré activando esa musculatura del pie. Recordad que el movimiento de las manos es rítmico y corto, con el fin de provocar ese desequilibrio que yo tengo que voluntariamente controlar. Otro ejercicio que puedo hacer puede ser el siguiente, poniéndome con los pies juntos, hacer un pequeño paso, eso es, pies juntos, hago un pequeño paso y evito que el pie se caiga hacia adentro al hacer el paso. Paso y control. Paso, si no se me queda hacia adentro, y hago unos segunditos de control. ¿De acuerdo? Estos ejercicios pueden realizarse durante 30 segundos, realizando un par de series. Bien, y pueden ser ejercicios muy adecuados para la prevención de esta patología. Ten en cuenta que la prevención te va a ahorrar muchos problemas, especialmente si ya empiezas a tener pequeñas molestias allí. Y si tienes dudas, te recomiendo que acudas a tu fisioterapeuta, que te ayudará. No esperes a tener esta patología en un grado muy marcado, porque puede ser realmente rebelde al tratamiento. Bien, espero que te ayude esta información y recuerda que tienes más información, consejos y formación en tu portal de fisioterapia online.